al rubro 2. Enajenación de bienes y o prestación de servicios de los últimos 6 meses, incluido el periodo que se declara. O sea que 6 meses, 5 meses anteriormente, más este periodo que estamos declarando, que sería el mes de enero. Tenemos que hacer una suma de todos los valores. Entonces este 160 que está aquí se refiere a la suma de la casilla número 10. La suma de este mes más la suma de los ejercicios 5 anterior a este declarado que se está declarando. Entonces tenemos que sumar, y voy a colocar un valor, por ejemplo, que sería un valor nada más, como otra vez le menciono, con fines didácticos. Voy a colocar, a ver, por ejemplo, acá 100 millones. Entonces sería la suma total de la casilla número 10, y el 160 también está representado por el número 25, como ustedes ven acá. Muy bien, el número 161 es también enajenación de productos agrícolas. En este caso hablamos de productos agrícolas y sus derivados del primer proceso de elaboración. Esta es la suma de todo lo que tendríamos nosotros acá en el número 150. O sea, lo relaciona también con estos productos agrícolas en estado natural. La suma de esta casilla 150, vamos a suponer, por ejemplo, de los últimos 6 meses, voy a colocar 5 millones. Solamente estos datos de ejemplo. Muy bien, la 161, como ustedes ven aquí, es también un concepto nuevo. El número 26, inciso C, enajenación de bienes y o prestación de servicios exonerados o no alcanzados. Entonces, la suma de se está refiriendo a este número 12, la suma de este mes de enero más los 5 anteriores. Entonces, por ejemplo, voy a colocar solamente 2 millones para ir probando. Entonces tenemos la suma total, que es 100 millones más 5 millones, 2 millones, nos da 107 millones. Noten que el número 27 también está mostrándose en el anterior formulario. Muy bien. Esta casilla número 162, que dice exportación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización, este está relacionado con el número 152. Aquí tenemos exportación de productos agrícolas. Este 152 se relaciona entonces con este. La suma de todos esos 152 de los últimos 6 meses, incluido este, entonces vamos a colocar aquí. El 163, servicio de flete internacional prestado por empresas transportadoras para la exportación de bienes. Este 163 entonces se relaciona con el 153 que ustedes ven acá, dice prestación de servicios de flete internacional. Entonces, según si tuvieran sumas, entonces van a ir colocando en esa casilla. El número 29, exportación de otros bienes, se relaciona con el número 14 expuesto en el rubro número 1. Dice exportación de otros bienes. Sumamos igual los últimos 6 meses y colocamos según corresponde esa suma aquí. Acá aparecerá el total, y la suma total sería, en este caso, en este ejemplo, los valores 107 millones. Bueno, ¿para qué llenamos esta casilla del rubro 2? O también dicho de otra manera, ¿cuándo debemos de llenar esta casilla? Si ustedes ven, por ejemplo, si tenemos un valor colocado acá al 5% y un valor al 10%, el IVA crédito que genera en este formulario número 120 es el IVA que inicialmente era, voy a borrar
aquí otra vez voy a poner 0, que era el 100.000 guaraníes, y acá por ejemplo si ponemos 500.000, entonces el IVA del 500.000 al 5% más el IVA de este 1.000.000 al 10% se va a sumar acá y va a dar un valor de 125.000 guaraníes. Entonces, cuando las empresas hacen operaciones indistintas, o sea que venden al 10, al 5%, o también a exenta, como pasa las empresas exportadoras, entonces ese sí se justifica para ese tipo de empresas llenar este valor. De lo contrario, van a ver que no se justifica, porque cuando ustedes llenan para una empresa que vende en forma indistinta o realiza operaciones en forma indistinta, acá lo dice: IVA a crédito atribuido indistintamente a operaciones grabadas, exoneradas o no alcanzadas. Entonces, si tenemos una empresa que vende en forma indistinta, estas casillas es la que tenemos que llenar en vez de estas que están acá en la parte superior. Entonces, por ejemplo, vamos a llenar la 33 y la 36. Voy a colocar acá en la casilla 36 al 10%, 1.000.000 por ejemplo. Entonces acá en la 39 el IVA que corresponde a 1.000.000 es 100.000, correcto, y acá aparece un valor en el 164. ¿Y qué es este valor? Sencillamente para poder prorratear el IVA que corresponde tanto al 10 como al 5. ¿Cómo se halla este valor que está presente acá automáticamente en el 164? Para ello tenemos que copiar estos valores para poder entenderlos mejor. Acá lo estoy copiando en Excel para que lo vean mejor. Los amarillos son los valores que tenemos que tener en cuenta del formulario. Este 100 millones y este 5 millones que le estoy trasladando aquí en esta casilla. Y este es el valor total, las dos amarillas, y este 2 millones que representa la suma de las exentas de los últimos 6 meses. Entonces, lo que tenemos que hacer en el formulario para poder entender esa parte, tenemos que hacer nosotros una suma de los valores que son este 100.000 que está acá, más este otro amarillo que es el 5 millones, ¿verdad? Y ahí lo colocamos enter. Tenemos este valor total. Ahora, hacemos una división de la suma de esos dos dividido entre esta suma total y me queda este valor que está aquí, que es 0,91. Muy bien. Ahora, ¿qué valor es el IVA que ha generado mi venta exenta, mi compra exenta, perdón? Entonces tenemos acá el 100.000. Entonces ese 100.000 voy a colocarlo aquí para poder hacer. Entonces tendría la multiplicación del 100.000 por el factor que he hallado en la operación anterior y tenemos esta suma. Por supuesto, vamos a quitarle los decimales para entenderlo mejor, y aquí ustedes pueden ver un poco más grande el valor que representa justamente 98.131 en el formulario en el número 164. Si tendríamos por ejemplo acá otro valor también al 5%, por ejemplo, voy a colocar 500.000 por ejemplo. Entonces tendríamos en este caso 125. ¿Y de dónde sale este 122.000 guaraníes? Justamente este valor 125 sería el que cambió, y colocaríamos en nuestro Excel acá 125, y entonces tendríamos el valor de 122.664, que es el que se refleja aquí. Vamos a cambiar, voy a colocar un valor cualquiera, por ejemplo, vamos a suponer 2.450.125 caprichosamente. Entonces vamos a colocar acá
vemos que es 122.000 guaraníes el IVA. Lo voy a copiar para hacerlo mejor y acá en el Excel lo voy a pegar, pegado especial, entonces pegar valor. Aquí ya pegué 122.506 y luego nos reproduce un IVA que es 118.347, que es justamente el valor que ustedes ven aquí, ya el IVA prorrateado. Es importante mencionar que estos valores, en caso que sea una empresa que vende en forma indistinta, vamos a colocar por supuesto el valor de 0, que no correspondería si en caso sería un tipo de empresa que vende a esa manera. Pasamos al 165. El 165 dice IVA crédito atribuido proporcionalmente a operaciones grabadas en el mercado interno, ¿sí? Y dice, y a la exportación proviene de la casilla 116 de la hoja de cálculo. Para las empresas exportadoras está habilitada una planilla de cálculo en el formulario para poder de ahí arrastrar los valores en este 165.